frente al pueblo panameño, pero también a su capitán. Ahora, vicepresidente, por lo que entiendo, creo que el tema de la pandemia fue la que provocó la mayoría de los problemas de percepción del gobierno o no. Porque ese es el argumento que estoy viendo que usted nos está trayendo esta mañana. Y no sé también si será parte de ese argumento necesario a la hora de presentarse ante el resto de los candidatos para la presidencia del año 2024. Fíjate que puedes tener razón. Yo considero también que la pandemia nos enfocó muchísimo en hacer el trabajo. ¿Tú sabes lo que significa para un presidente recibir un informe diario con la cantidad de muertos? Y llegar a la oficina a preguntarle o a llamarme a mí, vicepresidente, yo necesito un inventario de las morgues. En los anales de la historia de nuestro país, yo quisiera preguntar qué presidente llamó a su ministro de la presidencia para darle un informe, un audito de las morgues. La preocupación del presidente era no ver muertos en las calles. Nosotros teníamos 175 unidades de cuidados intensivos disponibles en el momento en donde nos hacen un informe que íbamos a necesitar alrededor de 5.000 unidades de cuidados intensivos. Esa fue la noche más dura del presidente. Y al final del día, si nosotros no nos enfocábamos en eso, en cuidar los fondos, rendir cuentas, ser transparentes, decir que no íbamos a pagar anticipos, decir que íbamos a abrir el mercado, decir que no íbamos a decretar estado de urgencia, sino estado de emergencia, que hay una gran diferencia. El estado de emergencia no vulneró ninguna garantía constitucional. Otros países del mundo decretaron estado de urgencia. El estado de urgencia tan sencillo como te lo planteo, es que el gobierno podía tener disposición de todas las unidades de cuidados intensivos disponibles de todos los hospitales, inclusive los privados. Y la firme convicción del presidente en fortalecer el sistema democrático, no vulnerar los derechos y ver los resultados que nosotros tenemos. Hubo una ejecutoría y un trabajo incansable que ahora nosotros estamos... Claro, pero también hubo muchos cuestionamientos acerca de la transparencia que se dio durante ese proceso. La percepción de la transparencia. Al final, el 5 de enero se rindió cuenta del último centavo en todos los periódicos. O sea, ¿no coinciden? De todo lo que se compró. ¿No coinciden ustedes con esa percepción de falta de transparencia? Por supuesto que no. ¿Por qué no coinciden? Primero, porque hemos sido el gobierno que más ha digitalizado procesos. Segundo, hemos sido el gobierno que ha puesto visible el 80% de las compras del Estado a través de la modificación del contrato de contrataciones públicas. ¿Tú sabías eso? El 80% de las contrataciones del Estado antes no eran visibles. 80% de las contrataciones. La modificación de la ley de contrataciones públicas de esta administración permite ver en la plataforma qué está adquiriendo el Estado. Hay una diferencia entre transparencia y entre que las políticas públicas que nosotros hagamos no les gusten a algunos. No, pero Por ejemplo, ¿qué más transparente que saber quién recibe el programa Panamá Solidario, que es a través de la cédula? Que haya quienes no les guste ese programa, lo atacan de falta de transparencia, pero no hay nada más transparente que eso. No hay nada más transparente que todas las compras que haga el Estado las suba a una plataforma y sean visibles y públicas. No hay nada más transparente que al cerrar el estado de emergencia, el gobierno nacional haya invertido recursos de dinero importantes en medios de comunicación masivos en nuestro país para que tú puedas tener inserto en los periódicos el número de cédula, el número de RUC, el número de RUC y de cédula, si eres proveedor, si eres persona natural o jurídica, de la última mascarilla que se compró en el estado de emergencia. ¿Qué más transparente que eso? Pero no es un asunto de percepción. Es más, vamos a hablar de transparencia ahora específicamente. Hay una denuncia acerca del uso de más de 200 millones de dólares para un proceso llamado descentralización paralela. Y todavía no hay respuesta específica acerca de para qué se utilizó mal eso. Llamada descentralización paralela. ¿Cómo hay que llamarla, mal llamada. Eso está contemplado en el presupuesto general del Estado, aprobado en Consejo de Gabinete y en octubre del 2023 en la Asamblea Nacional. Público y transparente. Lo que existe es un fortalecimiento a la descentralización. Vamos a hablar de cifras. Explíquenos eso. Vamos a explicarlo. Vamos a hablar de cifras. Atenógenes me ha hablado a mí de, sorprendidamente, 209 millones de dólares, que yo desde ya le digo a los alcaldes y a los representantes que eso es poca plata. Estamos hablando de alrededor de 350.000 dólares por juntas comunales. Los problemas en cada junta comunal de este país son enormes. Son enormes. Mi compromiso con el sector popular, creado en 1972, es fortalecerlo. No existe una descentralización paralela.
Lo que existe es un fortalecimiento a la descentralización. ¿Por qué? Porque una comunidad en Mununi no puede esperar 5 meses porque se le rompió la tubería de PVC para que el IDAN o para que el Ministerio de Salud le reemplace la tubería. Para eso tiene su poder local, para eso tiene su representante de corregimiento. Y lo que se ha hecho es un procedimiento donde se establece para qué son los fondos, cómo vas a usar los recursos. Contraloría, que es la entidad fiscalizadora, tiene que refrendar y la Autoridad Nacional de Descentralización transfiere los recursos con la capacidad que tenga la Junta Comunal de ejecutar lo que le está diciendo. Otro fortalecimiento de esta administración, del presidente de la República, es elevar de Secretaría de Descentralización a Autoridad Nacional de Descentralización. Entonces, probablemente, Atenógenes, te he escuchado decir que en medio de procesos electorales, el presidente de la República es una persona ejecutiva. Él va a agarrar a final de año a su director de la Autoridad Nacional de Descentralización y le va a decir cuál es tu ejecución presupuestaria. Y si sigue el consejo de Atenógenes de no transferir recursos en medio de una campaña política, oiga, a todos los partidos políticos. Vicepresidente, lo que pasa es que, pero déjeme terminar. Lo que pasa es que las transferencias se han hecho entre marzo y abril. Pero déjame explicarte. Coincidentalmente, entonces tú tienes 6 meses de este año preelectoral en plena campaña política. El director de la Autoridad Nacional de Descentralización llega donde el presidente y le dice: presidente, mi ejecución es al 50%. ¿Por qué ejecutaste el 50% del presupuesto? No, porque 6 meses del año 2023 estamos en campaña política. No, vicepresidente. Y escúchame algo, en esos 6 meses los problemas de la comunidad se pusieron en paréntesis. Pero es que la queja es que se le dan a un partido político y al resto no. Aquí lo hemos tenido con esa denuncia. Pero, y en el periodo entre marzo y abril, el año tiene 12 meses, pero ¿por qué entre marzo y abril la mayor cantidad de recursos? Ya hay casos específicos. Capira, por ejemplo, es uno de ellos, entre otros más, en donde se dieron entre marzo y abril, coincidentalmente antes de las primarias del PRD. No puedes tener un presidente micromanejando temas. No lo elegimos para eso. Lo elegimos para fortalecer el sistema institucional, la democracia. Lo elegimos para fortalecer los sistemas y eso es lo que nosotros hemos Eso lo dijo hecho. El presidente, por cierto, cuando lo entrevistamos el día de las primarias. Que él no sabía de eso, pero resulta que el Ministerio de la Presidencia sí es parte de la Junta Directiva de la Autoridad de Descentralización. El Ministerio de la Presidencia, sí sabe acerca de esos fondos. El Ministerio de la Presidencia designa a un miembro, a un representante, como... Pero usted sí está informado, entonces. Yo lo designé en su momento. Yo no estoy informado, yo no soy ministro de la Presidencia. Lo que yo te estoy diciendo a ti es que yo creo, una propuesta mía, es el fortalecimiento de la descentralización. Yo jamás voy a satanizar la descentralización. No, en este momento no es ministro de la Presidencia, pero cuando se dieron esa planificación, sí sabía, sí era ministro de la Presidencia. ¿Qué planificación? La planificación de la entrega del presupuesto. Este dinero. Eso lo hace, por supuesto, el Ministerio de la Presidencia, pero es fortalecer un sistema de descentralización donde los problemas lo tienen que atender las juntas comunales. Yo creo en eso. De hecho, creo también, y es otra propuesta que vengo a dar, yo creo en la participación de representantes y de alcaldes de cualquier partido político, de profesionales, de enfermeros, médicos, maestros, y yo no concibo que no participen porque el salario del representante es menor al de su profesión. Con las cifras económicas que nosotros estamos viendo, mi compromiso con los representantes y con los alcaldes es fortalecer sus salarios y sus recursos, porque creo en el poder popular. Pero el tema es, si usted dice, bueno, no es descentralización paralela, es fortalecimiento, ese fortalecimiento en estas juntas comunales y demás no debería ser equitativo. Esa es la queja. Todo apunta hacia un sector, en este caso un partido político, y el resto dice, yo no recibo nada cuando se habla de fortalecimiento. Curundú, Ancón, Betania, casi 9 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia en estos corregimientos? ¿Por qué 9 millones de dólares para estos corregimientos? Yo no voy a entrarte de detalles porque no manejo esos detalles. Lo que tú tienes que entender es que el fortalecimiento de la descentralización se hace cuando la Junta Comunal resuelve con competencia y con recursos los problemas que aqueja a la comunidad. Y tú tienes una fiscalización y tú tienes al final del día obras que se hacen a través de esos recursos que no son de la noche a la mañana. Por ejemplo, yo estaba viendo una noticia y le preguntan a la comunidad, específicamente en Juan Díaz, oiga, los recursos de descentralización, y las personas en la calle le contestan, sí, ahí están haciendo un estadio, ahí están haciendo una calle, ahí están haciendo un pasamano. Y cuando regresa a los entrevistados, a los que entrevistan, le contesta, le dice,
fíjese la cantidad de recursos y un estadio. ¿Usted sabe lo que cuesta un estadio? Al final tú le transfieres a las juntas comunales un recurso que ellos tienen que ejecutar. Una calle se hace de la noche a la mañana. Un pasamano se hace de la noche a la mañana. Al final a veces yo también me siento, a mí me encantaría que me acompañaran a las giras, a nuestras giras. Que sintieran y que palparan la verdadera necesidad del panameño y de la panameña. Ahora, vicepresidente, pero ¿ese dinero fue o no fue para hacer política? Por supuesto que no, Atenógenes. Aquí hay mucha seriedad para hablar de esa forma. Aquí hay mucha... Aquí no podemos tener doble moral. La doble moral es el peor acto de corrupción. ¿Seguirá haciéndose uso de ese dinero en el próximo año, en el caso de que usted gane la presidencia? Los problemas de la comunidad no se detienen por estar en campaña política. Sin duda alguna, la ejecución presupuestaria de nuestra administración es del 94-95%. ¿Tú sabes lo que significa una ejecución presupuestaria importante? ¿Tú sabes lo que significa para un presidente de la República que su equipo ejecute el 96%? ¿Tú sabes de cuánto era el promedio de la ejecución de los gobiernos anteriores? 81%. ¿Qué significa eso, Atenógenes? Que si tú presupuestaste X cantidad de recursos y no los ejecutaste, no pusiste la plata en la calle. Tienes una reserva de caja al final que no dinamiza la economía. Tú no puedes tener a un presidente enfocado en qué junta comunal depositó $50.000 o en qué junta comunal depositó. Él creó los mecanismos para fortalecerla con transparencia y rendición de cuentas. Y al final del día, eso es lo que va a terminar hablando. Tienes un sistema de justicia fuerte, fortalecido por esta administración. 6 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nombrados por esta administración. El que haga mal uso de los fondos va a tener que enfrentar la justicia. Y muchos de los que hablan de decencia en este país, si hubiese existido un órgano judicial fuerte como el de esta administración ha procurado tener, que mi compromiso es mantenerlo, probablemente hubieran estado presos. Una última pregunta. Tiene que ver con el PRD. Pero ¿por qué última? Si he tenido 3 años de no venir aquí. Tiene que ver con el PRD. He tenido 3 años de no venir y ya. No Vicepresidente, tiene que ver con ¿Pide más tiempo? Tiene que ver con el PRD. ¿Qué va a pasar con el PRD? Vimos un PRD dividido en estas elecciones. ¿Cómo hablas de un PRD dividido con una participación por los discursos del señor Cristiano Adames, por ejemplo? Una participación del 61%. La gente fue a votar con su bandera. 444.000 panameños y panameñas. ¿Qué pasa en democracia? Yo aspiro a lo mismo que tú. Tú tienes una estrategia, yo tengo la otra. La mía fue no hablar mal de nadie, hablar de propuestas. Si tú vas en contra mío, vas a tener que hablar mal de mí. Esto es democracia. ¿Qué hago yo? Tolerar. Soy el vicepresidente de la República, aspirante a la presidencia. Tengo que tolerar. Vicepresidente, pero de los 400.000 votos usted le tocó la mitad, 200.000. ¿Y el resto? ¿Y los que no fueron a votar ese día? O sea, ¿cuál es la lectura que usted tiene? Porque sí se necesita el fortalecimiento del partido. Yo represento a 737.000 almas, panameños y panameñas, inscritas en mi partido político, que la mayoría decidió que yo fuera su representante. No hay distinción entre que le votó por mí o no votó por mí. No hay distinción entre un voto o 200.000 votos. Para mí eso es indiferente. El representante de esos 737.000 soy yo. Y por eso vine aquí. Después de haberme entregado las credenciales y después de haberme acreditado como su candidato a presidente, me van a escuchar de la ejecutoría que nosotros hemos hecho en gobierno, de la percepción equivocada con la que algunos han querido ensuciarme a mí y a mi familia, y la doble moral con la que muchos de ellos juegan. ¿Quién está jugando con la doble moral? Dime cuál es la diferencia entre sobrevolar una propiedad privada en un helicóptero de Ricardo Martinelli o mandar un medio de comunicación a sobrevolarla con un dron con menores de edad. ¿Pero a quién se refiere? No hay diferencia. Un medio de comunicación. No hay diferencia. ¿Quién es peor? ¿Ricardo Martinelli o ese medio? O sea, ¿lo están persiguiendo los medios de comunicación? ¿Quién es peor? Te estoy poniendo un caso en específico. ¿Quién es peor? ¿Qué acto es peor? No sé, porque no conozco el contexto. Le explico de nuevo. Si me mencionara específicamente Ricardo Martinelli agarró un helicóptero y sobrevoló una propiedad familiar nuestra, habiendo menores de edad ahí. ¿Eso está mal o está bien? ¿Para usted? Para ti. Eso no, le pregunto. No, te pregunto, ¿eso está mal? Eso es violación a la propiedad, a la privacidad de un menor de edad. Eso es delicadísimo.
¿Y se acusó a Ricardo Martinelli por eso? Eso salió en todos los medios. No, pero se presentó alguna denuncia, o sea, se formalizó. Porque más allá de mi opinión... No, yo estoy preguntándote si eso para ti ¿es un delito o no? Sí es un delito. Yo te estoy preguntando para ti si eso es correcto o no. No, pero yo entonces le pregunto a usted si no me quiere contestar, te lo respeto. Sobrevolar un dron y hacer lo mismo, ¿es correcto o no es correcto? Es lo mismo. Y lo mismo de grave. Claro, pero por eso mismo le pregunto, usted es el vicepresidente, ¿se considera eso un delito? ¿Se presentó alguna denuncia? No voy a presentar ninguna denuncia ni voy a hacer, pero es una violación a la intimidad. Describiendo la parte moral del hecho. Por supuesto, estoy describiendo las percepciones equivocadas con las que se manejan ciertas cosas. Y nosotros no vamos a cesar en nuestra lucha de fortalecer un sistema de justicia, fortalecer la democracia. Y esa es la razón por la que quiero ser presidente. Es una percepción equivocada, entonces pensar que el PRD está dividido, que está partido como en 3 o 4, que hay un señor llamado Martín Torrijos que era del PRD, o que es del PRD y que está corriendo por fuera. ¿Esa es una percepción equivocada? Por supuesto que es equivocado. Martín Torrijos mayor de edad y sabe lo que hace. Ahí hay un PRD que salió a votar, 444.000 personas. Todos los análisis de todas las mesas de periodistas consideraban que no iban a salir a votar más del 30%. Salió a votar el 61%. Hay un partido más vivo que nunca, hay un partido dispuesto a defender la gestión del gobierno y hacer historia, algo que nadie ha podido hacer. Es repetir y ganar las elecciones en mayo del 24. ¿Cómo tiende usted los puentes con el señor Cristiano Adames, el señor Pedro Miguel González? O sea, ya les ha dado un telefonazo, se va a reunir con ellos. Unidad de propósito. El propósito nuestro es defender los intereses del país, ser útil a los panameños y a la panameña, sobre todo a quien más lo necesita. Y yo voy a hablar con todos los compañeros que compartan conmigo ese propósito. Eso es simple. La unidad nuestra no es agarradito de mano. La unidad nuestra no es de besito. La unidad nuestra es en defensa al fortalecimiento de la institucionalidad, al fortalecimiento de la democracia, como esta administración lo está haciendo. O sea, usted no le roba el sueño este tema de división dentro del partido. Es que en un partido democrático, donde el dedo no existe, donde en efecto las condiciones no estaban dadas para quien no tuviera los votos, tú encuentras diferencias. Te aseguro que entre Atenógenes y Dorcas en algún momento tendrán diferencias. Ya, eso no quiere decir que sean enemigos. Tenemos muchas, pero por eso. El objetivo es saber si ya usted está cerrando esas diferencias. Lo verás. O va a cerrar esas diferencias. Lo verás. Ya lo hizo, está en el proceso. Lo verás. Hoy, por ejemplo, tengo un almuerzo con el Comité Ejecutivo Nacional. Mañana tengo... en la tarde tengo almuerzo también con un candidato a la presidencia que tiene unas propuestas. Las voy a recibir. Mañana tengo reunión con el Frente de la Juventud, el pasado mañana con el Frente Femenino y el recorrido nacional nuestro de la planificación del Plan de Unidad Nacional Panamá Presente y Futuro, que es el compromiso nuestro, ¿no? Frente a esta incertidumbre mundial, frente al rol geopolítico de Panamá, frente a lo que esta administración ha hecho y ha colocado a Panamá como un referente mundial en muchas cosas, ¿cómo le garantizamos a la ciudadanía seguridad del empleo, seguridad del agua, seguridad ciudadana, seguridad jurídica, seguridad frente al riesgo climático? Y esas son las cosas que vamos a construir de abajo hacia arriba. Nada más para ser más específico, o sea, ¿ya habló o va a hablar con el señor Cristiano Adames? Tranquilo, tranquilo, todo a su tiempo. Me enseñaron de muy chiquito que todo tiene su momento. ¿Pero no le preocupa entonces la división en el PRD? Pero es que, vuelvo a repetirlo, usted se refiere a división, yo me refiero a ejercicio democrático. Es natural, el ejercicio democrático. Eso es lo que fortalece nuestro sistema. ¿Y cómo yo voy a irrumpir o a no tolerar algunas diferencias surgidas en esos procesos que generan sentimientos y pasiones? Tengo que tolerar. Oiga, pues se le pueden ir los votos, señor Carrizo, ahí, ¿no? Esa división de repente no lo eligen a usted y algo puede pasar, ¿no? Así decían de que no iban a salir a votar más del 30% de los votos. Yo tengo mis propuestas, tengo mis estrategias, tengo mis equipos, analizamos. La unidad nacional nuestra es en base al propósito de defender los intereses del país y ser útil a los panameños y a las panameñas, sobre todo a quien más lo necesita. Precisamente hablando de esa unidad, ¿usted se sentaría, por ejemplo, con el señor Martín Torrijos? ¿Usted se sentaría, por ejemplo, con la señora Zulay Rodríguez? O sea, se trata de tender el puente y de generar lo más que se puede esa unidad. ¿Comparten ese propósito? No, le preguntamos a usted, no sé. Si comparten ese propósito, yo lo que veo es que a veces los intereses personales sobrepasan los intereses colectivos. Eso va en contra de los intereses nacionales. ¿Y eso es lo que ocurre con Martín Torrijos y Zulay Rodríguez? Es evidente. O sea, ellos no comparten los intereses del PRD. No comparten ni siquiera un sistema democrático. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué no compitieron en la primaria? Siendo parte del partido.
¿Por qué usted cree que no compitieron en las primarias? Porque no tenían las condiciones para competir, que es someterse a una elección de mayoría. Yo no comparto eso. El presidente Cortizo se sometió a una primaria, no salió favorecido, luego decidió apoyar a otro candidato, no corrió para secretario general, ni para presidente del partido, participó en una primaria y salió favorecido y es presidente de la República. Nosotros venimos de abajo hacia arriba. Yo no aspiré a ser secretario general del partido. Dije que no, porque quería ser el candidato a la presidencia. Y yo primero, el partido me favoreció y 444,000 personas salieron a votar. 61% de mi partido salió a decir que está más vivo que nunca y que está dispuesto no solamente a defender la gestión del gobierno, sino a hacer historia, a ganar una elección en mayo del 24 como Dios primero lo vamos a hacer. ¿Qué más que eso? ¿Qué piensa usted cuando el señor Martín Torrijos dice que el actual PRD ha abandonado el torrijismo? Es mayor de edad y sabe lo que dice, pero por favor, patrullaje doméstico. ¿Usted sí se considera torrijista? Patrullaje doméstico. Si el ideario torrijista, al cual defiendo, por ejemplo, creó el Poder Popular, lo voy a defender. Si el torrijismo es la defensa de ese patrullaje doméstico a través de esas giras de trabajo comunitario que es el presidente, las voy a seguir haciendo. Si el torrijismo es el plan Colmena, lo voy a seguir ejecutando. Eso es torrijismo. La cantidad de millas que tiene el presidente en el territorio nacional. No paseando. Ese es mi compromiso. Contacto con la gente. Los que se han ido por fuera deberían renunciar. ¿Qué piensa usted? No sé, eso es derecho de cada quien. Yo no soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Y esos temas no los voy a tratar en el almuerzo de hoy. En el almuerzo de hoy lo que voy a tratar es sobre el Plan Nacional de Unidad, Panamá Presente y Futuro, y sobre la responsabilidad que también va a tener el Comité Ejecutivo Nacional en todo este ejercicio de unificación, de hablar con otras corrientes igualmente que compartan con nosotros este propósito. Cuando usted dice paseando, ¿a quién se refiere? ¿Al señor Martín Torrijos? No, a quien pasea. Gracias, señor Carrizo, por acompañarnos, hombre. Fue interesante conversar con usted. Creo que no habíamos hablado hasta ahora, no lo habíamos podido entrevistar. 3 años, ¿no? Estoy a la orden, 3 años de... Ahora va a comenzar a venir a los medios, dar entrevistas. 3 años en los que fue 2 años en pandemia, apoyando a un presidente de la República con sensibilidad social a salvarle la vida a muchos panameños, como sirvió el programa de trazabilidad, el programa Panamá Solidario y el programa Panavac. Así es que cuando me invites, cuantas veces me invites y el tiempo que sea necesario, porque todavía nos quedaban todavía 26 minutos y ya no... ¿Usted iba a tomarse todo el noticiero? No sé, aquí estamos, para contestar todas las preguntas que así ustedes dispongan. Gracias, vicepresidente, por acompañarnos aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta. Son las 7:35 minutos, tenemos una pausa. Regresamos en breve aquí en Telemetro Reporta.